Bien, buenas tardes. Soy Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación, en nombre de cuyo patronato les doy la más afectuosa y agradecida bienvenida, porque estamos aquí los fieles entre los fieles. Debo reconocer que la vuelta a la pandemia no resulta siempre fácil en cuanto a movilización de público y por eso les agradezco doblemente que estén hoy aquí con nosotros. Un agradecimiento muy especial a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, al moderador coordinador Joan Álvarez, de la Cátedra de Diplomacia Cultural del Instituto Europeo de Estudios Internacionales. Su seriedad y su profesionalidad se han puesto de manifiesto con la meticulosidad con la que ha organizado este ciclo sobre hitos y desafíos de la diplomacia cultural española. Con este ciclo esperamos tener un mejor conocimiento de un tema tan importante, a mi juicio, como el nacimiento, desarrollo y retos de la acción cultural exterior española, que se manifiesta, entre otros vectores, a través de lo que llamamos diplomacia cultural. Guzmán Palacios, director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, viejo amigo, aunque el viejo soy yo, no tú, que es quien nos va a dar la visión desde la trinchera, en definitiva, de lo que es la puesta en marcha práctica de la política cultural exterior española y los múltiples problemas y cosas que hay que resolver. Fernando Rodríguez Lafuente, también viejo colaborador o habitual colaborador de esta fundación, director de la revista Occidente, exdirector general del Libro y del Instituto Cervantes, que hoy nos va a aportar una visión integral de lo que el idioma español representa en la acción cultural exterior. Por último, Eva Ortega Paíno, destacada investigadora española en el CENIO, también colaboradora permanente de esta fundación y secretaria general de RAICEX, Red de Asociaciones de Científicos Españoles en el Extranjero, que es una de las grandes novedades que constituye la diplomacia científica, que a su vez es también una gran novedad en nuestra acción cultural exterior. La Fundación Ramón Areces, fundación con ADN claramente científico, cuya misión se centra en el fomento de la investigación científica y formación de capital humano, tiene también como objetivo esencial la difusión de la ciencia y la cultura. Los profesionales de la diplomacia hemos podido comprobar en la trinchera, valga la expresión, la creciente dimensión y significación de la proyección de la cultura española en toda su polifacética realidad. La diplomacia cultural española cumple un siglo, ha sido un éxito, un gran éxito, y ha representado un cambio positivo de la imagen del país en muy poco tiempo. Solo podríamos ceñirnos, por decir un ejemplo, a la proliferación de la actividad de los institutos Cervantes a lo largo del mundo. En el primer coloquio de este ciclo, dedicado al centenario de la diplomacia cultural española y al 75 aniversario de la Dirección General de Culturales, pudimos viajar a algunos de los hitos que nos dan una imagen de lo sucedido en esos casi 100 años de historia. En este segundo y último coloquio vamos a abordar algunos de los desafíos que emergen ante nosotros. Las causas de estos desafíos las encontramos en los cambios vertiginosos en los que estamos inmersos. El más grande es probablemente el avance de la tecnología digital. Como dicen muchos, es una revolución para la cultura y para la vida social. Este cambio afecta también a la naturaleza de la cultura porque, como decía Joan, hace más veloz e inmediato el viaje de la cultura y transforma la comunicación entre el creador y su público. La diplomacia cultural está en estrechísima relación con el devenir y la evolución del país y la sociedad a quien al final de todo representa. La diplomacia clásica, aquella en la que rigió hasta hace pocas decenas de años, utilizó herramientas básicas como fueron la promoción del idioma y la cultura en su sentido más amplio. Hoy en día la evolución de la sociedad y los cambios tecnológicos han obligado a adaptarse a un mundo ya muy distinto, muy condicionado por la modernidad tecnológica. Pensemos en tecnologías digitales, uso masivo de redes sociales, etc. Y al socalle de todo ello ha aparecido un nuevo concepto. ¿Cuál es la proyección de la marca país, de la marca España? En el que se integran nuevos elementos
antes poco tratados. Se decía en su día que el idioma, las grandes empresas y los grandes deportistas españoles eran los que conformaban esa marca país. Nada, por supuesto, así era, pero hemos avanzado y se está avanzando a pasos gigantes. Por ejemplo, la diplomacia científica, que incorpora al acervo cultural que exportamos la nueva realidad de la investigación y del talento enorme de nuestros científicos. A este respecto, Eva Ortega sabe muy bien, al igual que yo, puesto que hemos estado, y Eduardo Olivera, aquí presente, hemos estado activos en el nacimiento de un concepto nuevo que, la verdad, no existía hasta ahora, que eran las asociaciones de científicos españoles en el exterior, que hoy agrupan no sé cuántos, pero más de 1000 por los científicos fuera, y a los que les será reconocido una personalidad y un aporte a la sociedad española realmente importantes. Estamos, pues, aquí, y aquí termino, ante los retos del futuro que hoy vamos a tratar. El equilibrio entre tradición y modernidad en la proyección de la imagen y realidad de nuestro país y el uso mejor que puede hacerse de las posibilidades que ofrece un entorno tecnológico en revolución permanente. Ante este desafío y para que nos ilustren, doy la palabra a Joan Álvarez para que comience nuestro coloquio. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raimundo. La verdad es que es un verdadero placer poder colaborar con esta casa y poder compartir inquietudes y desafíos con Raimundo. Vamos a tratar ciertamente estos tres desafíos y una mirada general, diría. Entonces, vamos a pedirle, como ha dicho Raimundo, a Eva, que nos hable de la diplomacia científica, dentro de ese conglomerado que es la diplomacia cultural. Fernando, que es un gran experto, nos va a hablar del español y de su gobernanza, con todos los desafíos que eso conlleva. Y yo me voy a permitir hacer una reflexión sobre lo que diríamos la diplomacia de las culturas hispanoamericanas. Y, por tanto, hablaré también de un proyecto, que es un proyecto relativamente joven, el proyecto Canoa. En 1495, 3 años después del primer viaje de Colón a América, Antonio de Nebrija introdujo la palabra canoa en su diccionario del español. Era la primera palabra indígena que entraba en el español mestizo. En 2019, 524 años después, canoa ha sido la palabra elegida para dar nombre a la asociación del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Caro y Cuervo y el Instituto Inca Garcilaso. Después se han sumado la Universidad de Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos. Es lo que yo tengo, Guzmán, de momento. Creo que no hay más miembros de esa asociación. Se trata de una asociación de instituciones gubernamentales o intergubernamentales, como es el caso de la OEI, y entidades privadas. El objetivo de Canoa es fortalecer el peso del español y de su cultura con el fin de que la comunidad hispanohablante sea cada vez más influyente como polo de civilización en el mundo multipolar que caracteriza el siglo XXI. Subrayo el peso del español y de su cultura. Voy a referirme, como les digo brevemente, a cómo hemos actuado con la diplomacia de la cultura hispanoamericana y qué razones hay, en mi opinión, para que el proyecto Canoa sea asumido como un desafío, como un punto de partida, con el objetivo de consolidar una diplomacia cultural multilateral y genuinamente hispanoamericana a la altura del siglo XXI. El cumplimiento de ese desafío reforzaría la diplomacia cultural española, elevaría la posición de la cultura del español o en español en los debates internacionales que tienen ahora las culturas. Raimundo se ha referido a algunos de ellos. La gobernanza de las lenguas en Internet, las estrategias y los programas para desarrollar la digitalización y la inteligencia artificial, la regulación de los mercados de las industrias culturales y creativas para corregir desigualdades extremas o el papel de las plataformas digitales en la captación y formación de los públicos mundiales. Como se dijo en el primer coloquio de este ciclo, la diplomacia cultural es cada vez más abierta. La hacen los gobiernos, pero también la sociedad civil. Como práctica diplomática, y no solo como práctica de relaciones culturales internacionales, se ejerce desde el ámbito de la política. La diplomacia es una política ligada a la soberanía nacional. En su etimología, diplomacia remite al griego duplos, es decir, doble, dual, de ida y vuelta, mensaje. Y embajador viene del occitano ambaixador,
mensajero. En sus orígenes, la diplomacia era una relación especial de comunicación entre los monarcas, entre los soberanos. El embajador es un mensajero especial del soberano, en la actualidad de la soberanía nacional a través de los gobiernos, cuya misión consiste en crear las condiciones idóneas para que el mensaje que transmite sea acogido favorablemente. Por eso, siempre me ha llamado la atención que la diplomacia cultural española haya incluido entre sus objetivos la difusión y el fomento internacional de todas las culturas hispanoamericanas o en español. En la página web del Instituto Cervantes leemos que, comillas, fue creado por el Gobierno de España en 1991 para promover internacionalmente el estudio y el uso del idioma español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Si miramos por el espejo retrovisor, vemos cómo ya en 1921 la Oficina de Relaciones Culturales con el Exterior, cuyo centenario celebramos en este ciclo de la Fundación Ramón Areces, nacía para satisfacer el interés que la cultura española o hispánica despertaba internacionalmente, pero también para recuperar el vínculo cultural entre todas las naciones hispanoamericanas que se había perdido durante el siglo XIX. Podemos decir que la diplomacia cultural española es una diplomacia con un objetivo que la vincula no con una, sino con muchas, 20 exactamente, soberanías nacionales. ¿Qué razones hay para que nos parezca natural que la diplomacia española, la diplomacia de una nación, trabaje con las culturas de otras naciones casi como si fuera cosa propia? ¿Qué razones hay para esta especie de exceso de soberanía? Citaré solo 5. La primera, el entrelazamiento de las culturas cuyo origen está en lo que Carlos Fuentes denominaba el territorio de la Mancha, el mestizaje, la hibridación característica de la España americana o de la América española durante más de 400 años. En segundo lugar, el trabajo de cooperación bilateral llevada a cabo por la diplomacia española en el campo cultural y los progresos de la cooperación multilateral de SEGIP, organizaciones como SEGIP o EI, en ese mismo campo. En tercer lugar, citaría los éxitos del mercado cultural hispanoamericano, un mercado muy imperfecto, pero con fenómenos de tanto éxito como el boom de la novela latinoamericana. Por ejemplo, Fernando, has estudiado muy de cerca esto, pero ahí se da ciertamente un proceso de mestizaje, una colaboración, una alianza entre el talento que viene de América Latina y el know-how de la industria editorial española. Realmente convierte una literatura que era continental en una literatura mundial. Muy interesante esto. En cuarto lugar, yo diría la gran cantidad de identidad compartida, un tema, el de la identidad, que merece ser reflexionado a fondo y tal vez, Raimundo, en una próxima ocasión entraremos en eso. Y yo diría, para acabar, la buena salud del español compartido, con un trabajo desarrollado por las academias de la lengua durante casi 300 años, de una manera absolutamente ejemplar. Con el tiempo, estas razones y argumentos se han ido convirtiendo en un marco mental que nos ha llevado a dar por supuesto, que diría Ortega y Gasset, que tenemos, que vivimos con una soberanía cultural compartida. Para otras naciones y gobiernos que nos miran desde fuera, esto puede parecer una rareza. La reacción de la Fundación Nobel, cuando el embajador Antonio Núñez, que estuvo aquí hace un mes en el primer coloquio, y yo mismo como director del Instituto Cervantes de Estocolmo, solicitamos una acreditación para que la ministra de Cultura, entonces Ángeles González Sinde, acompañara al premiado Mario Vargas Llosa en las ceremonias de entrega del premio en 2010, es una prueba meridianamente clara. Los suecos de entrada nos miraron, pensaron que era una muestra de prepotencia y neocolonialismo, que España quisiera tener el mismo trato que Perú como representantes de la soberanía de la que formaba parte el ciudadano Mario Vargas Llosa. Aquello se resolvió muy bien. Si tenemos un poco de tiempo después lo cuento. Cuando las relaciones entre las naciones son buenas, esta capacidad de suprarrepresentación o soberanía cultural compartida no despierta dudas ni recelos. Unas culturas hispanas se aprovechan de los recursos de las otras culturas hispanas y se refuerza la proyección internacional en una actividad ganador-ganador, o traicionando al español, win-win, que se dice. Cuando la coyuntura no es buena, o el asunto es espinoso, o la realidad es muy compleja,
Se echa en falta un acuerdo que convierta los encuentros bilaterales o coyunturales en una alianza multilateral a largo plazo. Desde mi punto de vista, y con esto acabo, Canoa es un magnífico punto de partida para reforzar con iniciativas multilaterales el fomento del español y de las culturas del español, incluida la cultura latina de Estados Unidos. Se apoya en factores internos. El Gobierno español acaba de lanzar un programa dedicado a la promoción internacional del español, un PERTE con una gran dotación económica de más de 1.000 millones, que se suma a otro del mismo tenor dedicado al audiovisual en español. Hay iniciativas, otras iniciativas muy potentes relacionadas con la coproducción audiovisual y hay un giro en la política de las grandes instituciones culturales del país, como los museos, el Prado y el Reina Sofía, que últimamente se han abierto a que las colecciones no sean estrictamente españolas o internacionales sin pasar por Iberoamérica, sino todo lo contrario, abriéndose a lo que es ese legado común de las culturas hispanoamericanas. La buena salud de la música compartida y de la industria editorial reforzarían esto. Varios países americanos y organizaciones internacionales como la OEI o el Banco Interamericano de Desarrollo y la propia UNESCO están haciendo apuestas serias para fomentar las industrias culturales y creativas como una opción para la salida de la COVID-19. En este sentido, puede ser importante el acuerdo alcanzado por Colombia, México, Perú y Chile, la Alianza del Pacífico, hace unos días a propuesta de Colombia. Son políticas que incluyen siempre como una pieza clave la internacionalización, la proyección en mercados globales, por tanto, con una de las funciones que debería cumplir la diplomacia cultural. Y también en factores externos. Por una parte, enlazar soberanías y culturas, diplomacias, comunidades creativas, mercados y sociedad civil parece algo ventajoso conforme la soberanía nacional cultural recupera un valor que parecía desgastado. El repliegue de las tendencias globalizadoras que estamos viviendo le dan fuerza a esto. De manera que ojalá la navegación de Canoa, en el sentido que he señalado, sea un éxito fenomenal en los próximos años, llevando a cabo lo que se pensó para la diplomacia cultural española hace 100 años, hace un siglo. Muchísimas gracias. Pues del español y de su aprovechamiento nos habla a continuación Fernando, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la generosidad de la Fundación Ramón Areces, a su director, su coordinador, José Manuel Azcona, y a todo el personal de la Fundación, y a Joan, por supuesto, por invitarme, y sobre todo por la insensatez de invitarme, que es muy de agradecer siempre, que a uno, aun conociéndole, le llamen. El español es el petróleo invisible. Es el petróleo invisible porque es un bien inconmensurable en el que se expresa la sociedad en español. Se ha citado, casi me ha quitado, yo le agradezco, para así tardo menos, Joan, parte de lo que iba a decir, porque iba a ir muy enfocado hacia la dirección que él ha marcado, porque hubo gente como el gran escritor mexicano Alfonso Reyes, que ya advirtió hace ahora 100 años lo siguiente: si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pensar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubre, si el hablar la lengua española no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio, nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de ineptitud que pueda ofrecer la raza humana. Esto lo escribía un gran escritor, un extraordinario escritor mexicano que se llamaba Alfonso Reyes, que estuvo viviendo en España y estuvo en la Junta de Ampliación de Estudios. 100 años después, lo cierto es que el español lo hablan cerca de 500 millones de personas, casi como lengua materna, que es cerca de un 7%, un 6,7% en las últimas cifras de la población mundial. Porcentaje que destaca, digo que es como lengua materna es la segunda después del chino, pero en el chino habría que hablar porque es un mandarín que unificó Mao y que es bastante distinto. Pero en fin, es un porcentaje este del español que destaca por encima del correspondiente al ruso, con perdón, 2,2%, al francés 1,1% y al alemán
1,1%. La verdad es que hoy las dos grandes lenguas internacionales son el inglés, por supuesto, que es indiscutible, y el español. Son más de 20 millones de alumnos. Yo creo que las cifras que tengo han mejorado muchísimo. Los que estudian español como lengua extranjera. No es casualidad que sean precisamente Estados Unidos, Brasil y Francia las naciones que ocupen los primeros puestos en tan singular baremo, pero que, como hablábamos antes de empezar aquí, y Guzmán tiene también algunas cifras más recientes, hay países donde esto se puede disparar de una manera extraordinaria, como puede ser la India, o incluso, caso que conozco porque fui profesor allí en Pekín, en China, ¿no? En China, las últimas noticias es que por cada estudiante de español en China había 80 peticiones más. Lo que pasa es que no estaba todavía desarrollado los departamentos, pero con la instalación del Instituto Cervantes en Pekín y en Shanghái, pues probablemente esto se pueda ir dando respuesta a tan extraordinaria demanda. Solo en Estados Unidos el número de universitarios, mayoritariamente de lengua inglesa, matriculados en cursos de español, supera al número total de alumnos matriculados en cursos de otras lenguas, como el chino, el francés, el alemán, el árabe o el italiano. Hay que pensar que cuando Alfonso Reyes escribe estas palabras en Visión de Anahuac, que les he leído, a principios del siglo XX apenas alcanzaban los 60 millones de hablantes los que se expresaban en español. Y las cifras son relevantes. Como dicen nuestros amigos italianos, las matemáticas no son opinión y los números son elocuentes. Esta es una realidad, es la fotografía probablemente del idioma español. Y por eso es el petróleo invisible de la sociedad que se expresa en español. Si me permiten, incluso es su gran industria, en el caso de España, junto con el turismo. Porque no es solo una lengua de cultura. Recuerden que es la lengua que creó, que inventó la novela moderna, sino que además, como estudió el profesor José Luis García Delgado en unos estudios que empezamos en el Cervantes y que después será desarrollado gracias al patrocinio de la Fundación Telefónica, hizo el valor económico del español y es verdaderamente extraordinario. La pregunta que nos tenemos que hacer, como contestando también a tu pregunta, ¿es consciente la sociedad española e iberoamericana, política, financiera, comercial, mediática, empresarial, de lo que tiene entre manos? A veces tenemos la sensación de que hay, permítanme el término futbolístico, un cierto miedo escénico a lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque si esto lo tuvieran los franceses, tendrían una semana de fiesta nacional directamente, ¿no? Hay gentes que cuidan el idioma y que cuidan su cultura de una manera extraordinaria. Para seguir con los datos, con los números, que es una cosa que a los filólogos nos gusta mucho, pues las previsiones más cautas estiman que en el cercano, ya aquí al lado, 2030, los hispanohablantes serán el 7,5% de la población mundial. Y Estados Unidos, insisto, con las previsiones más cautas, en el 2050 será ya el primer país hispanohablante. Hoy supera a España, Estados Unidos, en nativos de lengua española, no de los que aprenden español, que si tengo tiempo contaré también el extraordinario trabajo que se hizo desde la Embajada de España en Washington con el profesor Gómez Dacal, que estaba en ese momento como consejero de Educación, y el estudio que se hizo en las universidades, si me permiten el término, más pijas y más caras de Estados Unidos, la Ivy League, y referente al español. Pero no se trata solamente, insisto, del valor cultural. Es que compartir el español aumenta cerca de un 300% el comercio bilateral. No solo entre los países hispanohablantes, sino en la relación de intercambio de bienes cuando entran en juego naciones como China y su especial, en este momento, relación comercial con Iberoamérica. Como bien citaba Joan, el inglés y el español, voy a citar yo, son en este momento las lenguas del siglo XXI. Carlos Fuentes, efectivamente, en ese territorio de La Mancha, pero destacó la expansión del español porque decía que era una lengua de frontera, que así lo es, y una lengua americana que pulveriza las fronteras. Decía un estupendo ensayista español, Mauricio Wiesenthal, y no es una butad,
el español es más moderno que el castellano, porque hoy probablemente el español es una lengua americana. ¿Por qué? Porque y esto es importante contarlo desde España, ¿no? Porque 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico. Porque países como México tienen 100 millones de hablantes de español. Porque, si me permiten el chiste, que no lo es, apenas el 5% de los que hablamos español pronunciamos la C. O sea que tras el inglés, insisto, es la segunda lengua internacional. ¿Cuáles son, en ese sentido, los puntos estratégicos de esa expansión del español? Pues está más o menos clara desde hace más o menos 2 décadas. Estados Unidos, como país de referencia, porque Estados Unidos tiene un enorme poder, por ahora, no sé, en fin, pero un poder de referencia tremendo para otras naciones. Brasil, que si ustedes lo conocen es un continente, y cuando yo pregunté al entonces ministro de Educación, oye, porque habían declarado una cosa extraordinaria, que era el español iba a ser lengua obligatoria en la segunda enseñanza, y Brasil es un país, ya saben el chiste que se hace sobre Brasil, que Brasil es el país del futuro y siempre, siempre lo será, pero fuera de eso es un país muy joven, con una población muy joven, que declararan el español como lengua obligatoria en la enseñanza secundaria era una revolución que a la industria editorial española la desbarató, pero claro, todos salieron corriendo hacia Brasil, ¿no? El Magreb, por razones obvias, y más en este momento, y como les decía, Extremo Oriente, son claves en la consolidación de esa internacionalidad. Queda el sentido, claro, que es de administrar este extraordinario bien, este petróleo invisible. Como marca España, sí, pero también como legado común, como muy bien ha dicho Joan, y esto tenemos que tomar cada vez más conciencia desde España, como legado común con Iberoamérica y cumplir las palabras del mexicano. Termino precisamente con una acción, y aquí está Guzmán, que nos puede ilustrar sobre ello mucho mejor, porque está en este momento sobre el terreno, una acción exterior coordinada, el PERTE puede ayudar a ello, una acción coordinada, es decir, eso que decía don Antonio Machado de lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie, ¿no? Aquí ocurre que a veces lo que hacemos entre todos en España con las distintas administraciones, tanto central como autonómicas, incluso municipales, pues a veces no lo sabemos, ¿no? No sabemos lo que hacemos entre todos y esa acción coordinada sería importantísimo. Y el PERTE es un plan con una expectativa muy, muy largamente solicitada. La clave va a estar en la agenda, ¿no? En el plazo de ejecución y en el grado de ejecución, porque son elementos tangibles, ¿no? Marca España, yo apostaría más por marca cultura en español. Esto los británicos, que siempre van a la pela, lo saben muy bien. Ellos han empezado a hablar de literatura en inglés, no literatura inglesa, norteamericana, hongkonesa, australiana, neozelandesa, canadiense. No, literatura en inglés y es una marca. Antonio Banderas ha señalado muy bien muchas veces que tendríamos que empezar a hablar de cine en español, ¿no? de ese enorme cine. Y los premios Platino, por cierto, que organiza Ejeda, van por ahí, ¿no? Y después, desde luego, implicar muchísimo más a las empresas privadas. La Administración, el año pasado celebrábamos en un ambiente de extrema cordialidad, todos los directores que hemos sido del Instituto Cervantes, celebrábamos con su actual director, con el que tengo una relación extraordinaria, Luis García Montero, celebrábamos los 30 años del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes nació tarde respecto al British, a los franceses, a los italianos, incluso a los alemanes, el Goethe, pero nació con una fortaleza y con algo que hoy sería imprescindible y que todos votemos por ello, y es que, y a mí me consta porque he pasado también por allí, he pasado por el Congreso y por el Senado, ha habido, como con el Museo del Prado, ha habido una política de Estado siempre y un consenso con el Instituto Cervantes, porque yo creo que todos los gobiernos que han sido desde el 91 se daban cuenta de que efectivamente lo que teníamos en la mano era auténtico petróleo intangible, un petróleo invisible, pero una de las marcas que nos puede colocar en el mundo. Y entender también esa proyección del español, porque el Goethe, y termino con ello,
lo contaba uno de los directores del Instituto Goethe, nace, tanto el British como el Goethe nacen por una cuestión de imagen. El British nace en el 34, cuando los británicos se dan cuenta que Estados Unidos se los va a comer, que Estados Unidos ha entrado en la Primera Guerra Mundial, ha hecho su presentación oficial, ¿no?, en sociedad, se ha presentado internacionalmente y se dan cuenta los británicos que se quedan fuera de la agenda, ¿no?, y crean el British Council, ¿no? Y después ya es un conglomerado donde, como hemos hecho después en el Cervantes, no hay solamente profesores españoles, sino que hay profesores de todo el ámbito latinoamericano en los institutos, ¿no? Y eso es muy importante, con una gran colaboración con las embajadas de cada país latinoamericano en el centro donde esté ubicado ese Instituto Cervantes. Y el Goethe, que nació a principios de los años 50, nace, si me permiten, como un lavado de imagen de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, lo que te das cuenta es que nacen como pruebas, porque esa prueba va a llevar después negocios, va a llevar comercio, va a llevar industrias. A partir de esa prueba de la cultura va a venir todo detrás. Y desde ese punto de vista, bueno, los retos son estos y después, si quieres, podemos seguir, claro que sí, seguir hablando. Muchas gracias. Olga, es tu turno. Eva, perdón, que digo yo Olga. Pero bueno, si quieres llamarme Olga, también podemos seguir así. Joan, no, es mi turno. No pasa nada en absoluto. Terrible, terrible, terrible. Sí, ya sabes la anécdota. Y yo que te hacía amigo, además. Sí, yo era amigo antes de entrar aquí. No sé qué me ha pasado. Bueno, te ha pasado como me contó Mario Vargas Llosa, que iba en un avión, un viaje, se le acerca una señora con 100 años de soledad y le dice: ¿me puede firmar el libro? Y Mario, que es un señor, se lo firmó. Lo que no me contó es si había puesto Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Pero esa es otra historia. Bueno, Eva. Gracias. Pero déjame que diga sencillamente tu presentación, ¿no? Doctora en Ciencias Químicas, con una experiencia de bastante tiempo, ¿no?, de unos cuantos años, en el sector sanitario, en la universidad y en la industria biotecnológica, lo cual quiere decir que te mueves por donde hay que moverse. Has desarrollado además una gran tarea en Suecia, donde nos conocimos hace ya un poco de tiempo, y en la actualidad es directora científica del Biobanco, el Consejo Nacional de Investigaciones Oncológicas, y biomodelos también en el Instituto de Salud Carlos III. Y en 2019 asumió la Secretaría General de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior, que es realmente una de las experiencias más exitosas que tenemos o con las que podemos presumir de diplomacia científica dentro de ese conglomerado de la diplomacia cultural. De manera que, Olga, perdón, Eva, cuando quieras. No sé si a partir de ahora llamarme Olga. Creo que queda bien, ¿no? Bueno, primero de todo, me encantaría empezar dando las gracias a la Fundación Ramón Areces, a su director, a su equipo, que siempre nos reciben con los brazos abiertos y han hecho que hacernos sentir que esta es nuestra casa, todos los científicos en el exterior. Gracias por apostar por nosotros y por todo el cariño que siempre nos brindáis desde el primer día. Gracias a ti, Joan, no sé si llamarte Pedro, pero te voy a llamar Joan. Sí, llame Pedro, está bien. Que queda bonito, sí, como un pilar, ¿no? Así como la primera piedra, porque como amigo nos conocimos, como él bien ha dicho, en Estocolmo, sí, donde yo estuve muchísimos años. Yo, por hablar en primera persona, soy un caso de atracción de talentos, si se puede decir, y bajo un ataque así casi de narcisismo, ¿no?, de los últimos tiempos, después de 17 años estando en Suecia, donde desarrollé mi carrera científica. Y bueno, pues allí nos conocimos y allí empezó una de estas apuestas, que fue una de las asociaciones de científicos españoles en el exterior, la de Suecia. Y bueno, pues qué decir, que una se siente pequeña al lado de Fernando, de ti, Joan, y de ti, Guzmán. Es un placer estar aquí, pero como lo es compartirlo con uno de los grandes pioneros de todo este compendio, que es Eduardo Oliver, que está aquí en la audiencia, no le ven ustedes, pero que es una de las cabezas visibles no solo de la primera asociación del Reino Unido, de CERU, sino también como primer secretario general de Raíces. Así que, bueno,
Yo casi soy la más minúscula de todos vosotros. RAICEX, que como tú bien has dicho es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, reúne a día de hoy 18 asociaciones de científicos españoles y da cabida a unos 4.100 científicos, miembros de estas asociaciones, que están representados en los 5 continentes y, como he dicho, en 18 países. A día de hoy están surgiendo nuevas asociaciones, están en camino, bueno, recientemente, la semana pasada o hace 2, se ha constituido la Asociación de Científicos Españoles en Chile, lo cual es algo que celebrar, puesto que solo teníamos representación en países hispanohablantes en México. Y bueno, por supuesto, considerando las cifras que has dicho, Fernando, en Estados Unidos. Pero está a día de hoy también la Asociación de Científicos Españoles en Brasil, así como hemos empezado diálogos en Canadá. Esto, por un lado, es dulce, pero también es agrio. Es dulce porque sí que hemos conseguido hacer un paraguas canalizador de estas voces en el exterior, pero es agrio porque refleja una tristeza, y es que los científicos siguen yéndose de este país, lo cual, dentro de los análisis que podemos hacer, es una pérdida de recursos muy importante y de talento que, una vez se ha invertido aquí, revierte en otros países. Pero bueno, conseguimos, vamos a ir por la parte positiva, que es tener más o menos localizada a gran parte de la diáspora científica, estos 4.000 y pico científicos que nosotros pensamos que representan pues una parte importante, pero no tanto como la sospecha que tenemos de que son unos 20.000. Entonces, RAICEX, ¿por qué nace RAICEX? Bueno, RAICEX nace por ese aumento creciente de asociaciones. La primera asociación, que surgió en el año 2012, tenemos que partir de la base de que la ciencia es internacional. La ciencia no entiende de fronteras. La ciencia es parte de la cultura que llevamos, pero, desde luego, como muchos otros investigadores, pues nosotros, los científicos, tendemos a salir fuera para traer conocimiento, no solo nosotros exportar el nuestro, sino también traer conocimiento de otros países que puedan estar, si no igual, un poco más desarrollados que el nuestro, y revertir ese conocimiento en el país. Entonces, la primera asociación surge en el año 2012 y surge por uno de estos depresiones que hablábamos antes, que es la depresión económica del año 2008, donde aquí, en este país, que sufrió una tremenda crisis, ¿no?, en los años 2008-2010, pues esos científicos, en vez de tener esta vía de doble camino, de ida y venida, solo tuvieron una vía, que era la de ida sin ningún billete de vuelta. Y ahí, bueno, pues surge CERU en el año 2012, como digo, y a partir de entonces empiezan, copiando un modelo, a surgir otras muchas asociaciones, siguiendo en el año 2014 nuestro ejemplo, el de Suecia, y así hasta completar las 18 asociaciones. Entonces, ¿por qué? El porqué de RAICEX. Bueno, pues el porqué de RAICEX era utilizar esta red de asociaciones como un paraguas para canalizar estas voces de manera que pudiéramos ser también, no solo canalizador de las voces, sino también catalizador de estas relaciones multidireccionales, es decir, de dentro para afuera, de fuera para adentro y transversalmente entre las asociaciones en materia de ciencia. Nuestro objetivo, desde luego, es no solo servir de asesores y consultores, sino también, y se nos ha dado la posibilidad de poder inferir en cuestiones de política científica. Y aquí es donde viene el tema que tratamos hoy dentro de la diplomacia científica. La diplomacia científica no es nueva, esto ya viene, vamos, desde tiempos de Mesopotamia, ¿no? Es compartir los conocimientos científicos para mejorar las imágenes de civilizaciones, de países y demás, pero es un tema que se ha rescatado recientemente y lo rescató el doctor Vahan Tukerian, que es el director del Centro de Diplomacia Científica de la Asociación para el Avance de la Ciencia en Estados Unidos, y se podría definir como una forma de poder blando
que sirve como herramienta para mejorar estas relaciones internacionales y de intereses de los países, además de su imagen, a través del intercambio de conocimiento en materia científica y tecnológica, que es lo que vosotros hablabais. Y la diplomacia científica se podría sostener en 3 pilares básicos, que sería la ciencia y la diplomacia, como hemos visto, pues por ejemplo, en la COP16, la COP15, donde uno va recogiendo estos conocimientos científicos y los va plasmando en políticas que van a mejorar, o como vemos en la Agenda 2030, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que van a mejorar lo que es el futuro nuestro, ¿no?, como individuos. Luego está la ciencia para la diplomacia, y ahí podemos ver que es este uso de este poder blando para establecer relaciones con países, y uno de los ejemplos más evidentes fue la creación del CERN, ¿no?, donde se trataban temas de energía nuclear y de temas nucleares. Y por último sería la diplomacia para la ciencia, ¿no? Y ahí es donde las instituciones, que nos hablará seguro Guzmán un poco más tarde, es ese espacio que generan las instituciones estatales donde se pueden aunar y agrupar distintos actores y actores de excelencia que lo que van a ayudar es a un desarrollo del país en cuestión, en este caso España. Y basado en eso, bueno, pues desde hace muchos años ya, tampoco es nuevo, en este país se han venido desarrollando distintas actividades. Desde la primera asociación, como hemos mencionado, CERU, luego ha habido iniciativas por parte de los ministerios. Ya en el 2015 hubo una relación, una cooperación entre el Ministerio de Ciencia, representado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde empezaron a rescatar a aquellos actores que ya estaban en el exterior y se empezaron a hacer en esta casa, que como siempre he dicho, siempre fue la nuestra, estas reuniones de diplomacia científica o del entramado de cómo podíamos generar esta red. Y de estas relaciones y de estas reuniones, pues el año pasado, después de sufrir una pandemia, en la cual también he de decir que las asociaciones de científicos en el exterior ayudamos a traer esos conocimientos y esos movimientos que estaban pasando en los distintos países en temas de pandemia, ¿no?, pues para poder ayudar al desarrollo de la ciencia, ¿no?, que como hemos visto ha sido, la pandemia nos ha puesto en relieve lo importante que son las colaboraciones internacionales, pero también de política interior, con los distintos actores involucrados en el desarrollo de España como país de ciencia, ¿no? Entonces, aparte de esto, otras de las cosas que se han hecho, que fueron yo creo que muy importantes y que se deberían retomar, fueron aquellos agregados o coordinadores científicos que se pusieron en embajadas de relevancia, como fueron la de Washington, la de Londres y la de Berlín, donde tenemos compañeros que están ahora, bueno, algunos que están y otros que se han ido. Ana Lorza, que estuvo representando a este colectivo científico en la Embajada de Washington, Lorenzo Melchor, compañero y amigo, y también presidente de CERU, que ahora está en la Comisión Europea, trabajando en materia de ciencia, estuvo dedicando en Londres parte de su tiempo en este proyecto y poniendo otra de aquellas actividades que tuvieron gran éxito, que fueron los embajadores para la ciencia, donde hacían intercambios, donde el embajador aprendía qué era la ciencia y los científicos aprendían de diplomacia, porque también es algo que todos tenemos que hacer, ¿no?, ser complementarios con nuestros conocimientos. Y además de esto, bueno, pues se han hecho todo tipo de informes. La FECIT ha desarrollado un curso interactivo dentro de uno de los proyectos de Horizonte 2020 lo voy a traducir porque yo sí que no quiero traicionar al idioma, que se llama, bueno, las siglas son S4D4C, pero significa que es el uso de la ciencia para y en la diplomacia para resolver retos globales. Y es un curso que realmente yo invito a todos, ¿no?, porque nos ponen en una perspectiva de lo importante, ¿no?, de la clave que tanto los actores como son los diplomáticos, como los actores científicos y sus relaciones pueden ayudar para fomentar
estos desafíos que nos van a venir y que ya nos han venido, lo hemos visto claramente. Y entre otras cosas, yo creo que las asociaciones de científicos en el exterior son una ventana, si me permitís, de belleza absoluta de la ciencia que se hace en España, es decir, que la podemos exportar, qué es lo que hacen nuestros científicos españoles, para que lo vean nuestros países de acogida, y al revés, qué es lo que hacen los científicos que, aunque hagan ciencia en otros países, no dejan de tener el mismo acervo cultural que nosotros y que podemos importar, ¿no? Porque, como he dicho, la ciencia no entiende de fronteras. Y dentro de todas estas actividades que hacemos, pues hacemos colaboraciones abiertas, tenemos marcos con los principales actores dentro de Raíces españoles, entre ellos, por ejemplo, el Instituto Cervantes, porque el Instituto Cervantes, así como las embajadas, son centros de aglutinación, no solo para la diáspora científica, sino para la diáspora en general. Y una de las cosas que es importante dentro de la ciencia es la divulgación. Para los científicos, nosotros que estamos metidos en nuestros laboratorios, a veces no entendemos que el objetivo de la ciencia es servir a la sociedad, pero no solo servirla, sino también informarla. Y para eso estas actividades y estas relaciones con el Instituto Cervantes, como este centro de referencia, ¿no?, que nos une, que es decir, la ciencia es cultura, podemos utilizarlo pues, para aquella diáspora que ha migrado y ya tiene segunda generación, no solo vehiculizar el idioma, que es importantísimo, sino también el idioma en ciencia. Y de eso sabe mucho esta fundación que apuesta por la ciencia en español y a la cual yo me uno porque es importantísimo mantener nuestro idioma, porque como ha dicho Fernando, pues somos el segundo idioma más hablado después del chino mandarín. Y aparte de eso necesitamos unas políticas nacionales. No solo es todo lo que tenemos fuera, es que la política también tiene que nacer desde aquí. Y para eso es importantísimo que interaccionemos todos los actores que hacemos ciencia. Y desde este desde este gobierno sí que se nos ha invitado a los científicos en el exterior, se nos ha dado voz, hemos servido de altavoces para pues ayudar, por ejemplo, en la modificación de la Ley de la Ciencia, en la Agenda 2050 y en otros muchísimos informes e ideas, así como, por ejemplo, nos hemos unido para el pacto para la ciencia, que tan importante es para nosotros, porque la ciencia no debería entender jamás o no debería sufrir de estos vaivenes políticos que tenemos, sino que habría que haber una inversión constante y creciente para que, independientemente de quién gobierne, nos sitúen a España como un centro neurálgico de ciencia, no solo a nivel nacional, por supuesto, sino para atraer a científicos internacionales independientemente de si son españoles o no. Y con esto, bueno, pues no quiero dejar el protagonismo apantallado a nuestros principales compañeros que nos han apoyado siempre. Es de agradecer que el Ministerio de Asuntos Exteriores, con sus embajadas, nos han servido, como he dicho, de herramienta aglutinadora, nos han tendido sus espacios, su mano, y han sido nuestros mejores aliados, o por lo menos unos de los más importantes, para sentirnos que no estábamos solos y que juntos, desde luego, sumamos. Así que con Muchísimas gracias, Eva. Bueno, vamos a acabar con la intervención de Guzmán Palacios, el director general de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores. La verdad es que este ciclo de 2 coloquios empezó con el motivo de que se cumplía un siglo de la fundación de la Oficina de Relaciones Culturales con el Exterior, y no voy a decir que tú eres la encarnación de Américo Castro, pero en fin, algo podríamos, si establecemos una línea de continuidad, algo que nació hace 100 años está ahora a tu cargo, con los desafíos que tú nos vas a contar y que son, creo yo, un estupendo broche para que nos hayamos acercado a la diplomacia cultural. Guzmán, por favor. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, sumarme a los agradecimientos a la Fundación Ramón Areces y, por supuesto, a mi buen amigo director de la Fundación. Yo quería empezar, retomando la palabra o el anuncio, ¿no?, del director, de que yo estoy en la trinchera, pero soy un outsider. Yo quería empezar con esta descripción porque soy un diplomático de carrera,
Me llaman, me ofrecen el puesto y alguien que lleva toda su vida en América Latina se encuentra con el reto de retomar, recoger el guante de una dirección que efectivamente el año pasado cumplió 100 años, centenaria, y bueno, pues con unos conocimientos en el ámbito de la política exterior, uno llega, aterriza en unas dinámicas, bueno, pues ya en marcha, ¿no? El principal reto yo creo que nos viene dado por las circunstancias actuales y es el gran debate de para qué sirve la acción cultural en el exterior. Y ahí permítanme que bueno, me ponga el sombrero de diplomático y efectivamente la cultura y la ciencia, ya que tengo ambos sombreros, cumplen una función instrumental. Y aquí retomo lo que estuve conversando con el ministro de Cultura del Uruguay, estuve en Montevideo hace un par de semanas, justo con el inicio de la invasión por parte de Rusia de Ucrania, y en estos tiempos tan tenebrosos yo le comentaba al ministro de Cultura del Uruguay que a lo mejor lo que hacemos nosotros los diplomáticos, la acción cultural en el exterior, la diplomacia científica, podía tener un componente frívolo. El día anterior estaba con el ministro Álvarez, íbamos a inaugurar Arco, se tuvo que cancelar por motivos obvios la inauguración, y yo lo que le decía a mi interlocutor era que precisamente la cultura debería servir como un faro en estos tiempos oscuros, ¿no? Yo creo que la cultura, y quiero lanzar un mensaje de optimismo, y la ciencia tienen que servir para bueno, pues representar lo mejor de la sociedad española. Para eso trabajamos en las embajadas, esa red de 120 embajadas, a través de los centros culturales. Yo creo que podemos utilizar la cultura y la ciencia para bueno, reflejar lo que es España, ¿no? Un país abierto, democrático, un país que cree en el multilateralismo, en los derechos humanos. En ese sentido yo creo que es fundamental que pasemos ese mensaje de que la cultura no es algo ni frívolo ni ocioso, ¿no? Y que hay que realmente apostar por ella. Ya con esta primera introducción yo me quería centrar en los tres grandes desafíos, digamos, más estructurales que tiene la dirección y la acción cultural del exterior, para luego quizá adentrarme un poquito por encima con una serie de retos más bien geográficos que nos han orientado, al menos durante estos últimos años, ¿no? Yo creo que el primer reto o primer desafío que tiene realmente la dirección, y hay un informe de la Fundación Alternativas, perdóname que mente a la competencia, un informe demoledor, y recojo el guante, donde se acusa a la acción cultural exterior de España de tener una proliferación de actores. Y es verdad, hay bastantes entidades, empezando por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de esta dirección, de Relaciones Culturales y Científicas, pero obviamente está el Ministerio de Cultura y Deporte, tenemos el Instituto Cervantes y ahora se nos ha sumado también Acción Cultural Española. Por no hablar de la tupida red de diferentes entidades privadas, públicas, que de alguna manera, a través de la cultura y la ciencia, pues tratan de pasar algún tipo de mensaje instrumental. ¿Cómo hemos intentado sortear esta proliferación de actores? Se puso en marcha en el año 2008 lo que se ha denominado el Plan de Acción Cultural en el Exterior, donde por aquel entonces ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de Cultura, Ángeles González Sinde, pactan que el Ministerio de Exteriores fije las prioridades geoestratégicas que convengan a los intereses de España y que el Ministerio de Cultura, hoy Cultura y Deporte, aporte ese know-how que sirva un poco para complementar nuestra red de acción cultural en el exterior. Ese primer acuerdo que languideció durante los años de la pandemia y se retomó en el 2019, hay una imagen bastante icónica de Pepe Borrell y Pepe Guirao en el Instituto Cervantes, donde se retoma ese PACE, ¿no? Y de alguna manera hemos intentado, a través de mis antecesores y yo mismo, esta misma mañana hemos tenido una reunión del PACE, convocar a los diferentes actores y coordinar nuestra acción cultural en el exterior. Soy consciente de que esto funciona, como diríamos en España, a golpe de cadera, funciona también a base de personalismos, es mejorable, pero ya hay un mecanismo, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir apostando por él, porque la verdad es que todos sumamos, como bien decía Eva, somos complementarios, no se trata de competir, y yo creo que la idea es que entre todos podamos vender una imagen mejor de nuestro país en el exterior. Un segundo reto al que quería hacer alusión y que pues nos ha afectado a todos es obviamente el presupuestario, que extendería también a los recursos humanos. La pandemia
supuso un recorte drástico de pues los recursos disponibles para hacer acción cultural en el exterior. Yo creo que es algo consustancial a todos nosotros. Tenemos que lidiar con esa situación. Yo creo que con imaginación se puede sortear este problema, con la ayuda de terceros, a través de las alianzas público-privadas, es el ODS 17 de la Agenda 2030, podemos complementarnos. En fin, es algo que tenemos que convivir con ello, pero no deja de ser un problema añadido. A lo que yo añadiría, al menos en el ámbito administrativo, la falta de recursos humanos, ¿no? Que es algo crónico a nivel de la dirección, y esto es un caso puntual. Hemos experimentado un incremento presupuestario exponencial, pero los recursos humanos para acometer estas políticas pues no ha sido paralelo, ha habido un envejecimiento de las plantillas y eso a veces dificulta la asunción de determinados programas porque no hay capacidad, tanto en sede como en la red de embajadas, para llevar a cabo pues, los grandes objetivos que nos hemos fijado como país, ¿no? A lo que añadiría un tercer desafío, reto, que ya este es más interno, que es la propia configuración o ubicación de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. Como saben todos ustedes, es ya lo hemos dicho aquí, una dirección centenaria, se crea en el 21, da un salto cualitativo en el 46, que responde al fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la UNESCO. Esa dirección, en su primer momento, colgaba orgánicamente del gabinete del ministro, se fue reubicando en diferentes unidades dentro del Ministerio, pero en el año 98 se produce un trasvase de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Agencia de Cooperación. Esto es un debate abierto a día de hoy, hay compañeros que avalan esa decisión. Yo, a título personal, veo pros y contras. Es verdad que ha supuesto un influjo de gasto presupuestario importante, sobre todo en los primeros años de la creación de la agencia, donde se incrementó el porcentaje de AOD del PIB español, ese porcentaje descendió y ahora estamos en una fase ascendente, pero también es verdad que ha orientado un poco la actividad de la dirección en el sentido de que esa ubicación ha supuesto que en buena medida la acción cultural del exterior esté muy vinculada a la cooperación al desarrollo, que es una seña de identidad de la cooperación española. Estamos muy orgullosos de ser cultura y desarrollo, eso es lo que tengo en mi tarjeta de visita, pero no se nos debe olvidar que el motivo fundacional de la dirección era la promoción de la cultura española para vender imagen a España, ¿no? Como me dijo hace poco, además creo que fue aquí, el ministro Álvarez, al salir me dijo, tú haces lo bonito, ¿no? O sea, efectivamente, es lo que le atrae a la gente, porque a través de la cultura, y retomo el inicio de mi intervención, la cultura vende, es instrumental, igual que la ciencia. Trasladamos valores a través de nuestra tupida red de embajadas, pero para eso hay que tener una serie de recursos. ¿Que estén vinculados a la cooperación? Sí, tiene ventajas, pero también de alguna manera a veces nos puede condicionar, ¿no? Como les digo, es un debate abierto y ahora vamos a ver en qué queda todo esto. Está en trámite una nueva ley de cooperación al desarrollo y hay una cláusula adicional, o disposición adicional, mejor dicho, donde se retrotraen esas competencias al Ministerio de Exteriores. Habrá que ver en qué queda este debate, ¿no? Eso quizás sean los retos, los desafíos más estructurales de la acción cultural en el exterior. Yo quería hacer una breve mención, no me quería extender mucho porque sé que ya estamos fuera de tiempo y me va a reñir el moderador, a los retos demográficos. Yo creo que, y esto hilo un poco con las intervenciones que me han precedido, yo creo que España no puede entender su valor geoestratégico sin esa vinculación clara y obvia a América Latina y el Caribe. Yo llevo toda mi vida profesional como diplomático, destinado en países iberoamericanos, me siento más iberoamericano que europeo y eso debe orientar nuestra acción cultural en el exterior. Hay una alianza indeleble, consustancial, compartimos el mismo idioma más de 500 millones de personas y eso ha orientado que buena parte de nuestra acción cultural exterior se concentre en países hermanos, al otro lado del Atlántico, con una red densa de embajadas, con la red de centros culturales de España, que son un poco la joya de la corona de dirección. De los 18 centros, 16 están en América Latina, tenemos 2 en Guinea Ecuatorial, por razones obvias. Y yo creo que, retomando un poco el testigo del
alto representante, exministro de Exteriores Josep Borrell, Europa tiene que ser consciente del valor agregado que tiene América Latina. Yo creo que compartimos un acervo cultural común y tiene que haber más Unión Europea en América Latina y viceversa, ¿no? Más América Latina en Bruselas. Y eso nos incumbe a nosotros, a los diplomáticos españoles, a las diferentes entidades que hacen acción cultural exterior, que nuestros colegas europeos no giren tanto la cabeza hacia el sur o hacia el este, sino que miren a Occidente, donde compartimos esa red, esa tupida red de valores e intereses, ¿no? Obviamente tenemos intereses al sur de nuestras fronteras. Yo creo que está muy en boga la noticia, no hace falta que pues les añada mucho más. El Magreb es prioritario para España, es otro ámbito geoestratégico primordial de nuestra acción cultural en el exterior. Ahí tenemos un poco el hándicap del idioma. Cuando hablábamos de intentar ampliar esa red de hispanoparlantes y de gente que se pueda formar en España, uno de los grandes retos con los que nos hemos topado es la falta quizá de acceso a universidades españolas de buena parte de esta gente por no tener un dominio del español lo suficientemente elevado, ¿no? Pues eso ha condicionado un poco también nuestra acción cultural, pero es un ámbito en el que estamos trabajando y yo creo que hay un potencial enorme con un continente en plena expansión demográfica que es África. Tenemos la situación en el este de Europa complejísima, pues habrá que ver qué resulta de todo esto, pero ha motivado y está motivando cambios a título personal, porque me ha afectado directamente. Les puedo comentar, porque lo anunció el presidente del Gobierno, una aportación de 50 millones de euros que hizo España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ayuda humanitaria para Ucrania. Eso motivó que todas las direcciones de la agencia tuviésemos que contribuir con presupuesto propio a este nuevo reto, ¿no? Es un poco lo que os decía o lo que les comentaba al principio de la intervención, que más allá de frivolidades o de que es importante que sigamos creyendo en la cultura, ¿no? Y ese es un mensaje que tenemos que pasar los responsables políticos. Y por último tenemos toda la inmensidad de Asia, es la última frontera, es un reto a nivel de promoción de los idiomas cooficiales del Estado, el potencial es enorme. El caso de la India, hace poco estuve con el embajador de ese país y me comentaba que habría un potencial de 100 millones de hispanoparlantes. El caso de China nos lo comentaba Fernando. En fin, yo creo que ahí la presencia de nuestra acción cultural y diplomática es quizá menor, pero sí es un ámbito en el que tenemos que dar el do de pecho y seguir trabajando. Yo no quería concluir mi intervención sin hacer un pequeño guiño a mi otro sombrero, que también tengo un poco descuidado, que es toda la diplomacia científica. Es verdad que buena parte del presupuesto y del personal de la dirección están enfocados al tema cultural, pero la ciencia es importante, se ha demostrado con la pandemia, creemos en la ciencia, nuestros consejeros culturales y científicos tienen que vender más ciencia, tenemos que apoyar a nuestros científicos y agradezco sobre todo las palabras de Eva porque es un reto que tenemos ahí. Entre todos tenemos que intentar un poco mejorar la posición no solo de nuestra ciencia, sino de nuestros científicos, ¿no? Entonces, recojo el guante, porque como les digo hay mucho por hacer, pero creo que poquito a poquito vamos mejorando ese largo camino que hemos emprendido. Yo me quedaría aquí de nuevo agradeciéndoles que nos hayan acompañado y sobre todo a que me hayan invitado a dar unas pequeñas pinceladas de lo que hacemos en un cuarto de hora. O sea que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Guzmán. Con esto llegamos al final de este pequeño ciclo donde hemos querido mostrar que la historia de la diplomacia cultural española ha sido una historia con éxito y de éxito y que hay posibilidades, como señalaba Fernando, de convertir ese éxito en algo todavía más grande. En un mundo bastante complicado y con muchas incertidumbres, la verdad es que esa apuesta por la cultura seguro que puede resultar interesante. Pero pidiéndole de nuevo disculpas a Eva, voy a ponerle una pequeña trampa también a ella y a Fernando, y es que me den un titular
de cómo realmente podríamos seguir con esa historia de éxito, ¿qué idea debería acoger en su, digamos, dossier de cargas Guzmán desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de lo que es el español como gran recurso, ¿no?, de nuestra diplomacia? Fernando. No es complicado, pero bueno, como me lo has pedido, pues yo creo que es, en el caso de la ciencia ya se lo dejo a Eva, pero en el caso de la cultura sería ese romper las fronteras, eso que decía Carlos Fuentes, de que el español es una lengua de andariegos e inmigrantes, ¿no?, y una lengua de frontera. El empezar con una... Es complicado en este momento, hemos tenido problemas con México y con otros países y en una situación un poco complicada ahora, y lo conocerá muy bien Guzmán. Yo he vivido también, tuve la suerte de dirigir el Centro Cultural de Buenos Aires al principio, después de Pedro Molina, fuimos los dos primeros. Y ese ambiente que nosotros conocimos y que a lo mejor tú has conocido en Iberoamérica, sobre todo a principios de los años 90, y a pesar de todo lo que se puede decir, con la Exposición Universal de Sevilla en el 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona, y el éxito, a pesar de lo que digan algunos ahora, el extraordinario éxito de la transición, que nos dio, además de una estabilidad política extraordinaria que no había conocido España en siglos, una prosperidad, un bienestar y una solidez institucional extraordinaria. Y Iberoamérica, que estaba saliendo en muchos países, estaban saliendo de las dictaduras terribles, terroríficas. Yo tenía testimonios de la dictadura argentina terroríficos, pero estaban saliendo dictaduras como Chile, Argentina, Uruguay. Se veía España como un ejemplo. Recuerdo al entonces ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, decirles a veces en algún momento qué nos falta para consolidar como ustedes. Y Jordi Solé Tura, que era militante del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el equivalente al Partido Comunista entonces, les dijo: a ustedes lo que les faltan es un rey. Pero fuera de esa broma, ahora yo creo que si es el titular, te lo voy a dar muy fácil. Ni un paso sin Iberoamérica. Fantástico. Eva, por favor. Pues es verdad que no es tarea fácil, pero yo creo que, bueno, mi titular sería que se necesita una inversión para poner la ciencia, como se ha demostrado, en el pilar de lo que es el desarrollo de un país, porque sin ciencia no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro. Excelente. No te voy a pedir un titular. Guzmán, apunta estas cosas y dentro de lo que está, digamos, a tu alcance, pues esperemos que puedas convertirlas en realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y estaremos en el canal de YouTube de manera eterna, ¿no? Para toda la vida. Ahí nos vemos. Venga, gracias. Muchas gracias.